Yo os voy a hablar de la enfermedad del Mae de Visna. Es una enfermedad que produce graves pérdidas económicas en las explotaciones, principalmente pues porque produce numerosas bajas en animales adultos en plena lactación y porque incrementa la tasa de desecho de los animales. En un estudio bastante reciente, de 2013, se consideró que el Mae de Visna era la primera causa de pérdida de hembras adultas en plena producción láctea, en explotaciones, eso sí, de explotación intensiva, sistemas de explotación intensiva. Tenemos que tener en cuenta que en Castilla y León, en los últimos años, la producción ovina sufrió un notable desarrollo de la mano de la implantación de nuevos sistemas de explotación intensiva, así como por la introducción de la raza SAF, que es una raza, como todos bien sabéis, de gran calidad lechera. Como consecuencia de esto, el hecho de que los animales estén en hacinamiento o en una nave, en estabulación, supone que la transmisión de enfermedades vía aerógena es mucho mayor y, por tanto, hay una mayor transmisión de enfermedades. La raza SAF, además, parece que tiene un cierto componente hereditario que la predispone a ser más susceptible frente a ciertas enfermedades. Pues la enfermedad del Mae de Visna, como podéis ver, está ampliamente distribuida a nivel mundial. Únicamente aparece Australia libre de la enfermedad, pero podéis ver que está en América del Norte, el Sur, todo Asia, Europa y África también, aunque desgraciadamente apenas existen datos. En Europa las prevalencias son bastante dispares. En España, Francia, Alemania, Reino Unido la prevalencia es bastante alta y, sin embargo, en algunos países donde se pusieron medidas de control, como los países escandinavos, Irlanda o Islandia, esta enfermedad aparece erradicada o prácticamente eliminada. En España, los primeros estudios epidemiológicos serios se realizaron en el País Vasco, ya en la década de los 80, donde se observó que el 32% de los rebaños estaban infectados, con unas prevalencias bastante bajas, en este caso del 15%. Sin embargo, los siguientes estudios realizados en Aragón ya observaron que de todos los rebaños estudiados prácticamente estaban infectados el 100%, con prevalencias medias del 28-50% prácticamente. En Cataluña también están afectados por la enfermedad, prácticamente todos los rebaños están infectados que fueron estudiados y con una prevalencia media aproximadamente del 60%. Estudios más recientes en Aragón en el 2010 vieron también datos muy similares. El 100% de los rebaños estudiados estaban infectados y con un 50% de prevalencia media. En Galicia en el 2012 también realizaron un estudio y observaron que el 52% de los rebaños estaba infectado, con unas prevalencias más bajas del 25%, atribuyéndose quizás esta baja prevalencia a que los sistemas de explotación en Galicia, generalmente son sistemas de explotación más semi-extensivos. En Castilla y León, la situación la tenemos un poco complicada. Existe prácticamente la totalidad de los rebaños de explotación intensiva están afectados, con unas prevalencias medias del 77%. Sin embargo, si tenemos en cuenta solo los rebaños de ASAF, las prevalencias ascienden a más del 80% y, en nuestra experiencia, haciendo serologías en el laboratorio, rondan muchos de ellos el 90%. Incluso existen datos que llegan a alcanzar prácticamente el 100% de los animales infectados por rebaño. El virus del Mae de Visna pertenece al grupo de los lentivirus de pequeños rumiantes, al que también pertenece el virus de la artritis encefalitis caprina, y a su vez pertenece a la familia Retroviridae. A esta familia pertenecen virus tan conocidos como el virus del SIDA humano. La particularidad que tiene esta familia es que, una vez que el virus penetra en el organismo, este virus es capaz de penetrar en una célula hospedadora y, a través de la retrotranscriptasa inversa, se queda, escondido en el genoma de la célula, pasando desapercibido frente al sistema inmune. Entonces, los animales permanecen infectados, pero no existe ninguna respuesta inmunitaria eficaz frente al mismo. El virus permanece así en estado de latencia hasta que, por diferentes factores comienza a replicarse y entonces ya se desarrolla la enfermedad. Desde que el animal se infecta hasta que comienzan a aparecer las lesiones pueden pasar varios meses, semanas. Entonces, solo se podrían detectar mediante técnicas de laboratorio, de PCR o de ELISA. La presentación clínica de esta enfermedad, ya todos la conocéis, es una enfermedad lenta de curso progresivo, generalmente afecta a animales mayores de 2 años, aunque puede observarse en animales más jóvenes, y generalmente lo que vamos a ver es unos animales con pérdida de peso. Es un síndrome multisistémico, afecta principalmente al aparato respiratorio, glándula mamaria, sistema nervioso central y articulaciones.
Y esto pues lo que nos va a llevar es a ver animales que tienen, cuando les afecta a pulmón, pues taquipnean, respiraciones superficiales, si afecta a la glándula mamaria, pérdidas de producción láctea, articulaciones cojeras. Es bastante raro verlo en Castilla y León, yo desde luego no he visto ninguna, pero me consta que en raza aragonesa, en Aragón, sí que tienen bastantes problemas de articulaciones esta raza. Y lo que sí observamos de manera frecuente, sobre todo en rebaños que tienen altas prevalencias, son sintomatologías nerviosas. Vemos generalmente animales que permanecen como atontados o que no van al comedero, que caen, ruedan o incluso que se caen del tercio posterior. Esta enfermedad pertenece al grupo de las enfermedades lentas del ganado ovino, al que también pertenecen otras enfermedades frente a las que hay que hacer un diagnóstico diferencial, como paratuberculosis, tumor intranasal enzótico o adenomatosis. Bueno, pues si realizáramos la necropsia de uno de estos animales afectados, lo que podríamos ver es generalmente a nivel de glándula mamaria, vemos un endurecimiento de las mismas. Siempre es importante tomar muestras de parénquima, de zona de parénquima y de pezón, y este endurecimiento se debe a que existe un infiltrado inflamatorio que produce el colapso de los acinis. Los acinis son la zona glandular que produce la leche, de ahí el descenso a la producción láctea que vemos. No solo se produce un descenso en la producción de leche, sino que también va a producir un desvieje precoz de los animales, y generalmente también conduce a que algunos corderos presenten un menor peso. A nivel pulmonar, bueno, pues es importante tomar zona de lóbulo diafragmático y zona de lóbulo apical. Siempre que sospechemos de esta enfermedad, al abrir los animales vamos a ver pulmones muy grandes, no colapsados. Generalmente podemos llegar a ver incluso marcas de las costillas. Y esto se debe, bueno, que existe un infiltrado inflamatorio que lo que produce es que en los espacios alveolares, los espacios aéreos sean menores, entonces el intercambio gaseoso se ve muy dificultado. Y, bueno, como dije anteriormente, aunque la lesión nerviosa se considera muy esporádica, en Castilla y León no lo es. Nosotros la vemos muy habitualmente, incluso se ha llegado a diagnosticar en corderos de 4 a 6 meses de edad. Y macroscópicamente es muy difícil de diagnosticar, pero histológicamente la lesión no tiene ningún tipo de confusión. Se trata de una encefalitis no purulenta, clásica vírica, y bueno, en este caso las características son inconfundibles. Si se sospecha de este tipo de enfermedad, es importante enviar el encéfalo completo, porque a veces afecta únicamente a zonas muy localizadas, y si se envía solo pequeños fragmentos es posible que no se detecte la lesión. A veces incluso vemos animales, este es el típico animal que tiene una lesión a nivel medular, únicamente a nivel medular, y lo que observaremos es una especie de cuña. Soy consciente de que la médula espinal se saca muy es difícil sacarla, pero bueno, se puede observar una pequeña lesión en forma de cuña que se corresponde con una mielitis no purulenta. ¿Qué podemos hacer si sospechamos que en un rebaño tenemos, bueno, pues un problema de maedis y empezamos a ver este tipo de animales que tienen adelgazamiento crónico? Bueno, pues lo que se nos ocurre a todos, lo primero es hacer una serología del rebaño, bien de todos los animales, del individuo afectado o de varios animales escogidos al azar, para hacernos una idea del nivel de prevalencia. Esto lo que nos va a decir es si el animal está infectado o no. En el momento que hay una infección, el animal desarrolla anticuerpos frente a la enfermedad que van a permanecer toda la vida. También se pueden realizar estudios histopatológicos en animales que presentan lesiones. Las lesiones son muy características, tal y como comenté antes, y se pueden realizar estudios inmunohistoquímicos para detectar la presencia del agente vírico en estas lesiones. Los estudios de PCR son muy interesantes, especialmente en explotaciones donde existe un nivel bajo de infección, para detectar animales que se han infectado pero que todavía no han seroconvertido. Es decir, si tenemos bajas prevalencias y nos interesa detectar rápidamente estos animales infectados para que no contagien a los demás, sería necesario hacer una PCR precoz de ellos. Entonces, bueno, pues cuando nos planteamos cómo enfrentarnos a esta enfermedad, tenemos que tener en cuenta que se trata de una infección que está muy extendida, que prácticamente en nuestra región afecta a todos los rebaños. No existe tratamiento, no nos podemos plantear curar individualmente a ningún animal, y además no hay vacunas comerciales. Con lo cual, únicamente podemos plantearnos como herramienta utilizar un programa adecuado de control de la enfermedad.
Para diseñar un programa de control, lo primero que tenemos que valorar es la epidemiología. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, principalmente se transmite por el contacto directo entre los animales y por la lactación natural. Hay que tener en cuenta que el contacto directo vía respiratoria va a ser a través de aerosoles, que nunca van a llegar más de 1 metro. Es decir, los animales tienen que estar en estrecho contacto. De ahí que el hacinamiento realmente sea un problema a la hora de valorar el contagio de esta enfermedad. La lactación natural se puede dar tanto por ingestión de calostro infectado como por ingestión de leche infectada. Es muy importante el contagio de la madre al cordero. Se considera un periodo crítico de infección de transmisión de la enfermedad. Pero siempre lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en cómo una madre está infectando al cordero, pensamos en que es por la lactación, por la ingestión de calostro, por la ingestión de leche infectada, pero también hay que tener en cuenta el contacto próximo entre ellos. Si el cordero permanece con la madre, estará siempre en contacto muy próximo, muchas veces menor a 1 metro, y bueno, pues el contagio respiratorio será realmente muy sencillo. Es un tema que se ha debatido en numerosas ocasiones. ¿Cuál es la verdadera importancia de una vía de transmisión u otra? ¿Es más importante la vía lactógena o la vía respiratoria? Bueno, pues existen varios estudios, estos 2 en concreto, que exclusivamente enfocados a estudiar este tema. Uno enfocado a campo, en el que se han estudiado diferentes manejos de diferentes rebaños, y otro en el que se realizan grupos experimentales. En ambos lo que hacen es contemplar 2 variables, la separación precoz del cordero y de la madre y la alimentación de los mismos con leche pasteurizada o calostro bovino, me parece que es también, o calostro infectado. Entonces, bueno, lo que concluyen es que la seroconversión de los corderos apenas varía de unos que sean alimentados con calostro infectado o que sean alimentados con calostro bovino si no hay separación física. Apenas llega un 16% de animales infectados los que son alimentados con calostro de madres seropositivas. Además, se ha visto que existe una seroconversión positiva del nacimiento de madres seropositivas. Entonces, bueno, esto se ha relacionado con que puede existir una transmisión hereditaria de una mayor susceptibilidad genética a la enfermedad, o bien también se ha relacionado con que realmente la importancia del contacto directo entre los animales, es decir, el contacto próximo entre el cordero y la madre, puede tener una mayor relevancia más que la ingestión propia del calostro o la leche infectada. Existen otras vías de contagio posibles, la vía sexual, iatrogénica o vertical, pero bueno, existen estudios muy contradictorios y realmente no sabemos cuál es la verdadera contribución relativa a la transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, en las fases finales de un programa de erradicación sí sería muy importante tenerlas en cuenta. Bueno, pues hay que tener en cuenta que los programas de control son importantes para evitar el contagio de la enfermedad, y si no los utilizamos, la enfermedad se va a transmitir de forma lenta y progresiva en el rebaño. Para ello debemos evitar siempre el contagio por vía respiratoria o por vía lactógena principalmente, y para ello las medidas que se han utilizado en otros países o bueno, en el nuestro propio, que se han utilizado además de forma individual o combinada, se basan principalmente en estudios serológicos. Los estudios serológicos lo que nos van a facilitar es que podamos realizar un sacrificio de animales seropositivos, consiguiendo que el rebaño quede libre de animales infectados. También nos facilitaría la labor de realizar una división del rebaño de animales seropositivos y animales seronegativos, y además podría permitirnos realizar una reposición con corderas nacidas de hembras seronegativas. También se han aplicado medidas en cuanto al contacto madre-cordero, como la separación precoz de los mismos, como antes comentábamos. También es importante evitar el encalostramiento y tener en cuenta medidas de lactación artificial. Debido a la transmisión vía respiratoria, como antes comentábamos, pues es importante evitar el hacinamiento de los animales en las naves. El programa de control más famoso es el que se aplicó en Islandia. Esta enfermedad penetró en la isla en 1933, cuando se
cuando se trajeron 20 sementales de caracol, que lo que condujeron fue a una expansión rápida de la enfermedad en una zona de la isla. Lo que se hizo cuando el gobierno se percató de la situación, se creó una frontera que delimitaba la zona que estaba libre de la enfermedad de la zona infectada. Entonces, en las granjas donde existía elevada seroprevalencia, los animales fueron todos sacrificados y se fueron reemplazados por animales libres de infección. En otras granjas donde la prevalencia era menor, lo que se hizo fue una división del rebaño. Se formó un rebaño de madres seronegativas y otro de corderas de reposición ya seronegativas. Y así, bueno, pues en 1965 se consiguió poco a poco erradicar la enfermedad. También se utilizaron otros programas de control en otros países, principalmente basados en el sacrificio de animales seropositivos tras realizar test serológicos. Otros se basaron en la división del rebaño en dos grupos, seronegativos y seropositivos. También existió en otros países la separación de corderos tras el nacimiento, formando otro rebaño y alimentándolos de leche de madres seronegativas. Y también, como otra medida, se dejó una reposición orientada hacia corderas de madres seronegativas, conduciendo a un sacrificio gradual de los adultos seropositivos. El sacrificio de los animales es muy evidente que solo se puede realizar en rebaños con prevalencias menores al 50%, es decir, esta prevalencia tiene que ser inferior a la tasa de reposición debido al sacrificio de los mismos. ¿Qué es lo que pasa en Castilla y León? Que en nuestros rebaños con prevalencias de entre el 80 y el 90%, pues existen obvias dificultades para aplicar estos programas de control. No nos podemos plantear sacrificar al 80% de los animales y tampoco podemos dejar unas tasas de reposición del 20%. Económicamente son programas de control que no son viables. Entonces, bueno, lo que nos surgió fue una necesidad de diseñar un programa de control que fuera sencillo, que no implicara grandes cambios en el manejo. Decidimos orientarlo únicamente a evitar el contagio horizontal, ya que parece que es la mayor fuente de transmisión de la enfermedad, y con el objetivo de conseguir un descenso de la prevalencia gradual, paulatino. No nos planteábamos en un año erradicar la enfermedad de los rebaños. Entonces, bueno, pues en este diseño se publicó en el 2013 los resultados de este estudio en el Small Ruminant Research y se basaba en el control de la enfermedad en un rebaño de unas 200 ovejas adultas ASAF, un rebaño que presentaba unas condiciones de manejo, bueno, pues similares a las habituales. Era una explotación un sistema de explotación intensivo y la reposición de las hembras se basaba en dejar corderas del propio rebaño. La prevalencia inicial de la que partimos era de un 90%. Lo que hicimos fue estudiar 5 grupos de reposición, el estudio duró 5 años y lo que hacíamos era seleccionar las corderas de reposición independientemente del estado inmunitario de las madres. Con un 90% no podíamos plantearnos dejar reposición solo de seronegativas. Ya llama la atención que en el primer año había 100 hembras de reposición y podemos ver cómo empieza a descender gradualmente hasta 42 hembras de reposición. El número total de animales del rebaño no varió, lo mantuvimos en 200 animales, alrededor de 200 animales todos estos años. Las instalaciones que utilizamos fueron una nave únicamente con un espacio mínimo por animal de 2,5 metros cuadrados y donde existía una separación física que nos permitía separar el rebaño adulto de los grupos de reposición. Podéis ver que esta separación física es muy sencilla, simplemente es una plancha metálica como de 1,20 m o así, que con lo que conseguíamos era que los animales no tuvieran contacto directo entre sí. Entonces, bueno, pues el manejo que nos planteamos fue dejar el primer grupo de reposición del 2005 como grupo de reposición control. Es decir, este grupo no lo sometimos a ningún tipo de medidas de manejo, se dejó encalostrar y en lactación natural durante los 2 primeros meses de vida y se mantuvieron con las madres durante todo este tiempo. Los grupos de reposición siguientes, como podéis ver aquí, bueno, pues
lo que hicimos fue permitirles el encalostramiento natural. Los separábamos de las madres entre las 12 y 24 horas de vida. Esto decidimos hacerlo así para facilitar el manejo de la explotación. Posteriormente pasaban a estar en la misma nave, pero separados por esta plancha metálica en lactación artificial. Y permanecían separados del rebaño adulto hasta la primera lactación. Es decir, tras el primer parto, los corderos se reincorporaban al rebaño adulto. Entonces, bueno, pues el manejo de los mismos, especialmente en la sala de ordeño, pues era muy sencillo. ¿Por qué decidimos utilizar esta valla de separación? Bueno, pues principalmente porque no permite el contacto directo entre los animales. Además, previene el uso de comederos y bebederos compartidos, así evitamos el contagio a través de fómites. No requiere invertir en otras instalaciones y es una medida realmente de muy bajo coste. Además, apenas supone cambios en el manejo. Bueno, también para confirmar que existía esta enfermedad en el rebaño, se realizaron estudios de necropsias en 78 animales y se realizaron técnicas de PCR para poder detectar si los animales estaban realmente infectados o no por MAEDI. Lo que hicimos para monitorizar cómo variaba la prevalencia en el rebaño, pues fue realizar estudios serológicos semestrales en todos los animales mayores de 6 meses. Utilizábamos un test comercial ELISA que lo que hacía era, bueno, pues detectábamos animales que presentaban anticuerpos frente a la enfermedad. Y utilizamos un análisis estadístico para valorar que realmente los resultados eran favorables. Lo primero que hay que mirar a la hora de evaluar estos resultados es cómo evolucionó el rebaño. Básicamente para mostraros que no sacrificamos todos los animales seropositivos. Bueno, pues mira, podéis ver cómo apenas varió el número de animales que existía en el rebaño, aproximadamente se mantuvo cerca de los 200 animales adultos. Y podéis ver lo que sí que varió fue la tasa de reposición, del 50% en el primer año del estudio a cerca del 20% en el último año. En los animales necropsiados lo que pudimos confirmar es que había muerte de los mismos debido a la enfermedad. La mitad de estas necropsias mostraron que los animales presentaban lesiones características de MAEDI Visna, la mayoría eran lesiones mamarias o respiratorias, que son las formas más frecuentes, y 3 ovejas mostraron forma nerviosa. Bueno, pudimos confirmar que la mayoría de los animales que presentaban lesiones nerviosas eran seropositivos y que además presentaban resultados de PCR positivos, con lo cual nos confirmaba que realmente era esta enfermedad la que estaba provocando estas bajas. En esta gráfica os trataré de mostrar los resultados que obtuvimos. En esta primera os muestro la evolución de la prevalencia en el rebaño adulto y en los grupos de reposición en los distintos años del estudio. Podéis ver en las columnas grises la prevalencia del rebaño adulto en los diferentes años del estudio, el rebaño adulto en el 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, cómo descendió del 93% de prevalencia en el 2006 a cerca del 50% en el 2010. En las columnas negras lo que vamos a ver es la prevalencia en cada grupo de reposición a los 12 meses de edad. Este es el primer grupo de reposición, el grupo de 2005, al que no habíamos sometido a ninguna medida de control, y podemos ver cómo a los 12 meses de edad ya estaban infectados la mitad de los corderos. Sin embargo, en el resto de los grupos de reposición que se separaron de las madres en las primeras 24 horas, menos de un 5% se lo convirtieron. Incluso en el 2008 ni siquiera llegó a infectarse ningún animal antes de los 12 meses de edad. Esta otra gráfica es muy significativa, muestra la evolución de la prevalencia de los grupos de reposición. Podemos ver esta primera línea, esta línea continua muestra la evolución de la prevalencia en el grupo del 2005, en el primer grupo en el que no se había sometido a medidas de control. Podemos ver cómo existe una notable seroconversión de los 6 meses a los 12 meses de edad. A los 12 meses llegan cerca del 50% para luego mantenerse. Se mantenía esta prevalencia realmente porque muchos animales morían por esta enfermedad o bueno, por otras enfermedades. ¡Uepa! Que se me va. Se pueden observar
una acusada diferencia de esta línea frente al resto de los grupos de reposición. Estos son los grupos de reposición que fueron controlados y podemos ver cómo la separación de las madres lo que provocó es que apenas exista seroconversión antes de los 12 meses de edad, y no es hasta que se reincorporan al rebaño adulto cuando estos animales se ven contagiados y entonces ya comienza la seroconversión. De esta gráfica es importante, bueno, pues, tener en cuenta varias ideas. Parece muy importante, existe un periodo crítico de contagio en los primeros meses de edad cuando no existe separación entre los corderos y las madres. Esto pone de relevancia la necesidad de aplicar esta medida de control de separación precoz de madre-cordero. Además, parece que también pone de manifiesto que es el contacto directo entre la madre y el cordero lo que supone una mayor transmisión de la enfermedad, más que la ingesta de calostro. Además, parece que este 5% de seroconversión que presentan algunos animales de los grupos controlados sí que podría asumirse que se debe a una ingesta de calostro infectado o bien a una transmisión transplacentaria. Es importante como dato también en un programa de control valorar que al separar a las corderas de reposición conseguimos que éstas alcancen el primer parto prácticamente la mayoría sin infección, en este caso con valores de prevalencia menores al 5%, con lo cual los corderos que van a nacer, las posibilidades de infección son mucho menores. Además, pues el retraso en la seroconversión de estos grupos controlados, podemos ver aquí como el 50% de los animales no seroconvierte hasta los 30 meses de edad, más de 2 años, pues va a suponer una mayor longevidad de estos animales, va a descender la tasa de reposición y además vamos a ver menores pérdidas en la producción láctea. Es decir, si los animales se infectan con 30 meses de edad, teniendo en cuenta que estas ovejas no suelen tener una longevidad más allá de 4, 5, 6 años, es muy probable que estos animales no lleguen a presentar lesiones. Entonces, pues las ideas fundamentales que se desprenden de este programa de control es que, evitando la transmisión horizontal de los grupos de reposición durante los 12 primeros meses de edad, parece que podemos alcanzar un descenso paulatino de la prevalencia en el rebaño. En este caso pudimos observar cómo pasamos de una prevalencia de cerca del 90% en 2005, 93% en el 2006, a cercana al 50% ya en el 2010, 4 años después. Y esto nos ha supuesto unos simples cambios en el manejo y muy bajo coste. Pues a partir de aquí tendríamos que plantearnos utilizar otras medidas de control más estrictas para conseguir alcanzar un descenso ya más drástico en la prevalencia o una erradicación de la enfermedad. Deberíamos plantearnos, pues evitar a partir de ahora sí una ingestión de calostro o de leche infectada, dejar reposición únicamente de madres seronegativas, ahora ya sería posible, tenemos un 50% de los animales seronegativos, usar machos seronegativos también para evitar si existiera esa transmisión sexual, y incluso plantearnos dividir en rebaño en dos, en animales seropositivos y seronegativos. Una vez que alcanzamos bajos niveles de prevalencia, en torno al 20%, 10%, pues ya podríamos plantearnos sacrificar animales seropositivos y también realizar una detección precoz de estos animales infectados mediante PCR también para realizar el sacrificio de los mismos. Así que, muchas gracias. Sí. Bueno, preguntas. El periodo de seroconversión desde que se produce la infección hasta que el animal da positivo en un test, Elisa, ¿tenéis estimado cuál puede ser? Se calcula que entre 4 y 7 semanas. Y bueno, entonces ya me has dejado descuadrado. Porque entonces, ¿cómo
¿cómo explico, cómo nos podemos explicar sementales que tenemos en el centro de selección que entran negativos, pasan 6 meses de cuarentena negativos, pasan al centro, llevan 2 años en el centro y de repente no salen positivos? Es una media, es un periodo variable. Esos animales que entran en el centro en principio tienen que estar infectados. Existe también la infección entre adultos. Has visto que estos animales, los que ya estaban controlados, en el momento que entran en el rebaño, sufren una seroconversión muy notable. Entonces está claro que existe una transmisión de la enfermedad entre animales adultos que hasta ahora parece que se venía un poco despreciando. Entonces, si tenéis también animales infectados en el centro, pueden transmitirse entre ellos. Sí. Has dicho antes que una vez que un animal se infecta y ya es positivo, el test ELISA debería ser, durante toda su vida, debería ser positivo. Sí. Sin embargo, en los análisis que se nos está haciendo ahora mismo la Administración, tenemos montones de animales que son positivos, al año siguiente son negativos, al siguiente son negativos, luego vuelven a ser positivos. Entonces, yo no sé qué test utilizarán. Si cambian de test, es verdad que en los ELISAs hay, según frente a qué esté hecho, si se trata de una proteína recombinante o el virus completo, pueden dar positividad o no. O sea, te quiero decir, no cruzan de la misma manera. Si han cambiado el test, puede ocurrir que en unos casos haya dado negativo. Pero lo normal es que la positividad se mantenga. De hecho, en estos animales, los datos se mantenían a lo largo de todos los años. Una vez que el animal era seropositivo, la seropositividad se mantenía. Tendrías que preguntarle si ha habido algún cambio en el tipo de test que utilizaban. Bueno, pero no es preguntar yo, es que es habitual. Es decir, vemos los resultados de mucha gente y un animal que es positivo al siguiente año es negativo. Y son muchos los casos que suceden. A nosotros no nos pasa, pero puede ser que se haya pasado del ELITEST al check-it, ¿sabes? Que depende de contra qué proteína se esté realizando el test, haya cambios, ¿sabes? Que a ese animal en concreto no lo esté detectando. También puede ser, a veces el umbral en el que se considera un animal seropositivo o seronegativo puede variar, ¿sabes? Entonces, habría que ver las condiciones de laboratorio que tenían, ¿sabes? Que un animal que sea positivo un año, al año siguiente, si ese umbral, por ejemplo, lo aumentaran, puede ser que fuera negativo o dudoso. Es que cada laboratorio funciona de una forma. Porque un año se cambiaron el test. Sí. Y de dar un porcentaje bajo, el año que cambiaron el test dio un porcentaje bastante más alto. Porque igual era más sensible. De 40 pasó a un 70%. Es que no todos los test funcionan igual. De hecho, me parece que es el check-it, reacciona mejor en la zona de Aragón y del País Vasco. Tienen ese test porque es una cepa vírica que llaman CAEP-like, digamos más cercana a la artritis encefalitis caprina, y a ellos les detecta muchos más animales. Y sin embargo, si lo usamos nosotros en Castilla y León, detecta menos. El test ¿cuál le utilizan en la Junta? ¿El test? No sé cuál lo han cambiado. La verdad es que desconozco qué tipo de test se utilizan ahora mismo en la Junta. El ELITEST que utilizamos nosotros detecta un 99% de los animales. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Perdona, Sí. ¿hay algún estudio si se transmite a través de ese semen? Muy contradictorios. Hay estudios que dicen que sí y otros que no. Lo que desde luego sí se ha detectado el virus en semen, en diferentes órganos sexuales accesorios de los animales, y nosotros mismos en el laboratorio hemos detectado semen PCR positivo, con lo cual el virus está allí. Lo que no se han realizado en Madivisna es la infección de hembras con inseminación artificial con semen infectado, con lo cual no sabemos si realmente ese semen que puede estar infectado con una mínima carga viral es capaz de transmitir la enfermedad a las hembras. ¿Y se podría analizar el semen para saber si lo tiene o no? Si está infectado o no. Un macho que está infectado, ¿se podría analizar ese semen para saber si estaba infectado Sí. o no y hacer un seguimiento? Sí. Sí, Se puede hacer una PCR ¿Cómo? para valorar si existe... ¿Mediante PCR? Sí. Habría que poner la técnica a punto, que hasta lo que yo sé no está puesta a punto.
No, o sea, a través de ASAF y de Ovigen hemos pedido en conjunto 2 proyectos. Sí, hemos pedido uno ahora. Recientemente uno y hace un año otro. Y del primero no tenemos respuesta y el otro lo acabamos de pedir hace poco. Lo hemos pedido hace menos de 3 semanas. Porque es evidente que el centro... A ver, hay 2 vías de actuar. O realmente demostramos a quien le corresponda que no existe posibilidad de infección y que el centro puede estar con animales que no van a infectar, realmente incluso con infección experimental, de que no se transmite a las hembras, o vamos atrás y vamos a el origen de la charla, a realmente, y es una de las preguntas que te quería hacer, a cuantificar cuánto estamos perdiendo de producción de leche, que el ganadero sea consciente de que estamos con una positividad tan alta perdiendo producción. Y realmente si se transmite, pero solo es capaz de, por ejemplo, transmitir a un 1% de los animales, cuando estamos hablando que tenemos rebaños prácticamente todos los animales infectados, realmente es importante, nos merece la pena tirar todas esas dosis con el tan bajo riesgo de infección. Sería más importante, sobre todo, yo creo, en el momento en que estamos alcanzando pues unos niveles de erradicación de la enfermedad. Pero este tema deberíamos estudiarlo en un proyecto serio como los que hemos pedido ahora. Yo tenía 2 preguntas. Una, si se puede cuantificar el porcentaje de pérdida de producción. Hasta ahora yo no he encontrado ningún estudio que te dé esa cuantificación en concreto. A lo que más hacen referencia sobre todo es a la pérdida de animales adultos, que están en plena producción. ¿Y qué peso le das a cada una de las 2 vías de transmisión? Desde luego, tal y como habéis podido ver en el estudio, la transmisión del contagio horizontal es muy claro. Podéis ver cómo los grupos que se habían separado de las madres, en el momento que entran en el rebaño adulto, se lo convierten en un 50% de los animales, es decir, esos animales que se juntan con el resto de los animales infectados en el rebaño, adultos ya se infectan un 50%, y en este caso no tiene cabida la transmisión vía lactógena o por calostro. Está claro que los animales se infectan por calostro leche, pero digamos que la infección relativamente es mucho menor que a través del contagio directo entre ellos. Se estima que alrededor de un 20%, menos de un 20%, en un estudio hecho en el País Vasco. Yo por lo que vi, porque además en este rebaño tuvimos animales de hasta 7-8 años, de repente se lo convertían o se infectaban a los 7 años de edad. Entonces, bueno, está claro que el contagio entre adultas, que hasta ahora se había despreciado un poco, existe y además de forma notable. Por ejemplo, las cancinas en el rebaño y se le mantiene aparte, aunque sea con una cancilla o a través de un comedero, no se contagia, ¿no? Estando separada físicamente. El contagio sería mucho menor. Si conseguimos que no haya contacto entre ellas, sobre todo, el contagio sería mucho menor. Sí, de hecho has podido ver que había varias imágenes que se veían churras y ASAF. Pues mientras que las ASAF tenían un 90% de prevalencia, las churras no pasaban de un 20%, con el mismo manejo, entremezcladas entre ellas y no suben. La churra, al estar en el campo, en condiciones que están en verano, por ejemplo, están todas amontonadas. Están juntas, mucho más juntas que una ASAF que tiene más metros para estar. Desde luego parece que la raza ASAF sí tiene cierta susceptibilidad a padecer la enfermedad. En este caso ya te digo que estaban muy próximas entre ellas. ¿Y por qué las ASAF se contagiaban y las churras no? Que tiene más hacinamiento tiene más hacinamiento casi la churra que la ASAF. Ya, pero es que igual tiene una cierta resistencia genética a la enfermedad. Todo apunta a ello. ¿Nadie tiene experiencia en separación de todos los que estáis presentes? ¿Hacer algún tipo de separación de los animales en cuanto a la positividad?
No te oigo muy bien. Espera un momento, Nico. ¿Podéis acercar el micro a Nico? La mayor parte de nosotros criamos las ovejas, las corderitas, incluso naves aparte, Narciso acaba de hablar hace un momento, separadas por mucho más que una telera. Metros, cientos de metros. Y las analíticas, cuando cumplen un año, cuando entran en el rebaño, no hay una diferencia, no hay un salto de un 90 a un 2. Estamos de un 90% de rebaño adulto a un 2% de animales de un año. No, de un 40, de un 40. A un 40, no, ahí ha sacado en la estadística diciendo el rebaño y la reposición. O sea. No, del 40 al 5 es de la primera reposición que se mantuvo con las hembras y el 5% es de las siguientes reposiciones que se separaron. Date cuenta que llevamos teniendo muchos años, hubiera sido, sería el año 1, el año que tú quieras, el 10º que llevamos criando las corderas separadas. No hay ese salto cuantitativo. Que no lo veis vosotros. No. Que alguien lo ha visto en casa criando las corderas en nave aparte, no en telera, en nave aparte. Y esas corderitas se os infectan. Claro, cuando se hace la analítica... ¿Y con qué porcentaje te llegan eso, por ejemplo, a los 12 meses o en el momento que las unes con el resto de la... un 60, un 70. Cuando ya tienen el primer parto y entran a la nave de adultas, que se sangran... O sea, pues os he presentado este primer trabajo, pero se ha hecho en otros rebaños y estamos viendo datos muy similares. No lo sé. ¿Vosotros qué experiencia tenéis? O sea... Nico, perdón. Sí. Y me han venido ahora los resultados y tengo en la explotación un 35%, me parece, entre un 35 o un 40 por ahí. ¿En el adulto? En lo que me han sangrado. En todo lo que me han sangrado, un 35. Las únicas que no me han sangrado son las corderas que nacieron en abril, que no tenían los 6 meses cuando me llegaron a sangrar. Pero te han sangrado la reposición de este año y las adultas. Me hablas de ese 35%, es todo. La reposición. Sí, todo. Y lo que he notado cuando he estado metiendo los valores es que en los animales jóvenes, es decir, las corderas que yo las aparto, no están ni 12 horas con la madre, las llevo a una sala y la tengo separada de los machos. En las corderas utilizo leche pasteurizada desde hace 3 años. Y las corderas sí que he notado que el porcentaje exacto no le he sacado, pero yo creo que más de un 10 no tengo. Y sí que es verdad que las de segundo año, o sea, es decir, que ya llevan un año completo con el resto de las adultas todas juntas, ahí ya sí que tengo el mismo porcentaje de las adultas en general. Y se lo estaba comentando ahora mismo, que es la gráfica que has puesto. Claro, pero y en los años anteriores me dices, este es el primer año que las separas. No, es el primer año que tengo datos. Que tienes datos. Llevo haciéndolo así, bueno, pasteurizado llevo 3 años, pero separando las corderas a las 12 horas, los lechazos a las 12 horas, a lo mejor llevo 9 años. Desde luego lo ideal, claro, si se puede permitir, las condiciones de manejo lo permiten, es separar y evitar el encalostramiento y la lactación artificial. Esto nos lo planteamos por cuestiones de manejo, porque no todo el mundo es posible realizar estas medidas. Y si se mantuviesen, aunque la explotación sea la misma, o sea, la nave sea la misma, y no haya una separación física perfecta, si se mantuviesen esas corderas, creas el grupo de corderas, ese grupo de corderas le mantienes durante el ordeño, separado, y lo sigues manteniendo así, aunque se notaría aunque no exista la separación física justo de 1,20 m o en naves diferentes, se seguiría notando si no mezclases las de primer parto con el resto de partos. ¿Y cómo las tienes separadas? En carriles. A ver, el virus se transmite en distancias muy cortas. O sea, se sabe que más allá de 1 metro el virus no se va a transmitir. Es por lo que utilizábamos esa plancha. Si las tienes separadas por carriles y los animales no son capaces de mantener un contacto tan estrecho, en principio va a ser más difícil que los animales adultos se contagien entre sí. Entonces, bueno, es evidente que si mantienes separado ese grupo de reposición, las posibilidades de infección van a ser mucho menores que si las juntas con el rebaño adulto. Todo lo que implique una separación va a disminuir las posibilidades de infección. Está claro que si te coges ese rebaño y te lo llevas a otra nave, pues mucho mejor, pero bueno, nos planteamos utilizar las medidas que sean más sencillas, que no impliquen grandes cambios.
Una pregunta, las que decías tú, Nico, que te habían dado el mismo porcentaje, ¿a qué edad se separan de las madres? ¿Con qué días? 12 horas, como dice... Sí, es sin pasteurizar, ¿eh? Es sin pasteurizar. Una telera, sí. nada más. Sí, es solamente separar. Solo una separación de una telera de 1,20. Depende de la corriente del aire, puede que... No, pero que el virus permanezca vivo. Da igual que compartan espacio aéreo. No se transmite a tanta distancia. A veces habláis de 1 metro, otras veces de viva de 15, 20 centímetros y después que pierde la capacidad de infección, pero hablamos a veces de distancias horizontales, pero después las laterales no, pero podemos poner el comedero de 1,20, de 1,50, pero a fin de cuentas la oveja va a comer morrito con morrito. No, pero es que esta separación lo que hace es separar también comederos y pero bebederos. te hablo de cuando hablamos de entre adultas, ¿no? Por supuesto. Ahora de decir que si comemos en cintas, comemos en pasillo ancho, hay contacto, no hay contacto, tú las puedes poner en un pasillo de 4 metros para carro, pero a fin de cuentas van a pelear por el mismo grano de maíz ellas, ¿eh? Y se van a estornudar encima. Sí, en el momento que no hay separación entre ellas, da igual que... Es muy difícil hacer la separación. La separación real. Del grupo de reposición. Entre adultas, entre adultas. Por supuesto, entre adultas. Por eso, cuando las corderitas pasan a la nave y ya tienen que entrar obligatoriamente en contacto íntimo con sus coetáneas, tenemos al cabo cuando transformen el mismo porcentaje de infección. Claro, con lo cual nos lleva a que el año 2, las corderas, el rebaño tiene exactamente el 90% de animales infectados adultos. ¿Cómo que no? No. Si toda mi reposición... Sí. Cuando cumplen 1 año, lo mezclo con el adulto, el año siguiente... No, porque es una infección, es gradual. Sí, claro. Entonces, que es gradual. lo que consigues es ir retrasando es gradual la infección o la seroconversión y la enfermedad. Y la infección. La infección. Es gradual también, no se infectan todos los animales, no por introducirlos en el rebaño adulto, no se te infectan el 100% a la vez. Vamos, no se lo convierto, con lo cual quiere decir que tengo una analítica distinta, pero animales infectados igual. No. Además, tú consigues que los animales se infecten gradualmente y entonces lo que haces es desciendes la prevalencia en ese rebaño adulto. Entonces, cuando introduces la siguiente reposición, ese rebaño adulto ya va a tener un menor porcentaje de animales infectados, con lo cual el riesgo para la siguiente reposición va a ser mucho menor. No es lo mismo entrar con un grupo adulto del 90% de infección que entrar a uno ya del 70%, porque el número de animales que se te van a infectar ya va a ser menos, y el año siguiente hablamos de que va a ser el 60%. Ahora es que has dado un salto de un 40%, y supongo que has dado un salto de un 40% porque has contabilizado todos los análisis seronegativos de la reposición. No, están separados. Por supuesto que están separados, si no estaríamos en el cómputo global del rebaño, cuando has dicho que has bajado el 40%, ¿no has metido la reposición que entra, digamos, con cero? Bueno, se va en el rebaño adulto, se introduce la reposición en la estadística del rebaño anterior. Adulto. Claro, pero ese es el rebaño adulto que se va a encontrar la siguiente reposición. Digamos, el 40% es lo que se va a encontrar la última reposición que entre. Bueno, pero eso es el primer año que lo metes, por eso bajas el primer año un 40%, bajas tan drásticamente y después ya mantienes. No sé si era a la gráfica. El 40% que obteníamos en la primera reposición eran esos corderos que nacieron en el 2005, que no se controlaron, se infectaron en los primeros 12 meses de edad el 40%. Y la siguiente parra del 5% era la siguiente reposición. No considerábamos, no son los mismos animales. Consideramos la primera reposición el 40%, el grupo de la segunda reposición se infecta el 5%. Son animales distintos, no estoy entremezclándolos. No sé si me entiendes. Yo hago un análisis a los 12 meses de edad del primer grupo de reposición. Ponle de 100 animales, que me parece que era el primer grupo. Pues esos 100 animales a los 12 meses de edad tenía cerca de un 50% de prevalencia. Al año siguiente me cogí el siguiente grupo de reposición, que me parece que eran 80 animales, no me acuerdo, y a los 12 meses de edad, independientemente del resto de los animales, solamente estaban infectados un 5%. ¿Entiendes? Con esa separación, o sea, sí. Es que es muchísimo, sí. Sería genial, pero... Y el tercero no había. Porque no hubo, de ese 5%, es que igual se habían infectado 2 animales de 80.
y en el siguiente año, pues me parece que eran 50 animales o 60, no me acuerdo cuál era el tercer grupo de reposición, qué número de animales era, no se infectó ninguno, pero estábamos hablando de que en los años anteriores igual se había infectado uno o dos. No, las madres ya habíamos conseguido bajar la prevalencia y tenemos las madres de la reposición anterior que... Sí, claro. Claro. Claro, pero... Claro, consideramos que ese 5% en principio se debe a que o bien que toman calostro infectado y se infectan, o bien a que hay una transmisión transplacentaria. ¿Qué pasa? Que si las hembras, si hay un descenso en la prevalencia del grupo adulto, esos corderos que nacen tienen menos posibilidades de nacer infectados. La transplacentaria, no hay apenas estudios. Se considera que puede pasar, que puede haber infección, pero... Porque existe infección de ovarios, el semen, los espermatozoides en principio no están infectados, pero bueno, puede haber una infección en los primeros días de concepción. Alejandro, estaba yo esperando que hables eso. No suena este. Yo llevo ya 5 años haciendo pastorizando calostro de las madres. Yo tenía un 30%, un 100% del rebaño. Y llevo haciendo la separación de las corderas al nacer durante un año con 3 sangrados, 3 meses, 7 meses y 11 meses. ¿A los 3 meses de edad? A los 3 meses de edad, 7 meses y 11 meses antes de parir. Y he bajado bastante. Yo estoy ahora sobre un 35, un 40% en el Maedi. Controlado. De momento lo llevo bastante bien. El calostro, pues creo que lo hago bastante bien. No lo sé. Creo que lo hago bastante bien. Y sí he conseguido eso. Lo que es que, pues, cuando se juntan, al año que se juntan... Se infectan. Pero no, me ha bajado mucho. Claro, porque la prevalencia del rebaño ahora la has conseguido bajar, entonces las posibilidades de infección en el momento que entran con el rebaño adulto es menor. Sí, ¿Cuál es la explicación de esos 3 sangrados? ¿Para él? No, ¿por qué se hacen 3 sangrados en un año? Yo lo haría a partir de los 6 meses de edad, porque los primeros 3 meses incluso suyo, puedes tener anticuerpos calostrales. Si teniendo espacio y poderlo separar, no hay ningún... Yo lo veo la mejor manera. Si los datos que nos comenta son ciertos, no es tan difícil hacer eso. Incluso a la Junta se le podría proponer no repetir los animales positivos, que ya sabe por qué son positivos, con lo que se ahorra de esos análisis, poder financiar esos 3 sangrados de las corderas, como una idea para iniciar para presentar el programa. Pero yo lo que quiero decir es que aquí hay cosas que estáis haciendo algunos que se pueden transmitir al resto y que si las podemos asumir, habría que ver el resultado. Sí. Pues cada provincia, como siempre, hace lo que le parece, pero nosotros tenemos establos de 3 años seguidos, resultados de 3 años seguidos de algunos ganaderos que sí le hacen el sangrado. En mi caso, la verdad es que no analiza la otra de los positivos. Yo creo que no. Sí, vamos, de los resultados que tenemos ahora sí lo hemos comprobado y sí se analizan, sí. Y no sé, Jesús, por ejemplo, Nico, por favor, Jesús, en tu caso se confirma que me habías dicho que analizaban los positivos otra vez, ¿no? Todos. El León también. ¿Ves? Si es que la mayoría de provincias lo está haciendo. Al final pasa en la Junta que no aplican un criterio homogéneo. Lo lógico sería marcarlos. No. ¿Cómo? Las seronegativas, porque se han podido infectar posteriormente. Pero quizá la positividad se anulan de una. Hombre, uno de los siguientes pasos sería dejar reposición de madres seronegativas. Entonces siempre es interesante tener, aparte de saber el estatus del rebaño, bueno, pues saber qué animales son seropositivos y seronegativos, enfocándolo hacia ese tema. A ver, perdona que insista lo de antes, aquí. Perdona que insista lo de antes.
sí que se están repitiendo. Por ejemplo, en nuestro caso, yo soy de aquí de Segovia, de Castilla y León, y se hacen el 100% de los animales de la explotación, se analizan todos los años. Entonces, lo que nos estás contando está muy bien, pero yo tengo animales que un año son positivos, al año siguiente son negativos. Entonces, una de dos, solo pueden pasar dos cosas. O se han equivocado en el primer análisis o se han equivocado en el segundo. No, es por el cambio de test. ¿Qué porcentaje es cierto que hubo un cambio de test. Y de hecho la Junta nos avisó, pero no que sé si repite, Juanjo puede decir algo de esto. Se repite varios años seguidos. Ya, pero la Junta nos avisó con el cambio de test que si se disparaba mucho la positiva en algunos establos, ese se iba a considerar como que esos resultados les avisáramos porque había un caso evidente de positividad, de falsos positivos en el primer caso o de falsos positivos en el segundo. Entonces, ¿ahora creéis todos que nos podemos fiar de los análisis de este último año, por ejemplo? A mí me da igual si te puedes fiar o no de uno o de otro test, el caso es que apliquen el mismo siempre. Sí, lo lógico sería aplicar siempre el mismo. Es verdad que hay animales que se pueden quedar sin diagnosticar, pero un porcentaje muy bajo. Vale, una pregunta más que tenía. Si yo, por ejemplo, voy analizando animales, digamos que los positivos, supongo, como ha dicho este señor, los vamos retirando de la parte no infectada, por decirlo así. Un animal que se ha contagiado del virus del Madivisna, desde que se contagia hasta que es seropositivo, ¿puede contagiar la enfermedad? Sí. Entonces, de ahí que eso, cuando estamos en las etapas finales, lo que os comenté antes, cuando estamos en las etapas finales del control de la enfermedad es especialmente interesante buscar estos animales que se han infectado, que todavía no han seroconvertido, pues por técnicas de PCR. Entre 4 y 7 semanas se estiman de media, pero ahí se sabe que es un periodo muy variable. y una cosa, tema económico, yo como ganadero, porque claro, está muy bien si lo que hace la Junta o lo que hace una universidad está muy bien, pero si yo privadamente quiero hacer estos test ELISA o los PCRs, ¿te sabes los precios por privado de un ELISA y de un PCR? No aproximadamente. ¿Eh? Aproximadamente. Sé que depende del número de animales, porque depende de las placas que vayas a utilizar. Me parece que es entre 1 y 3 euros el ELISA y la PCR, la verdad es que no te sé decir. Bueno, yo creo que la foto es que tenemos que hacer algo sobre esto, no solo por el descenso de producción de los rebaños, sino por la situación que tenemos en el centro. O sea, o planteamos algo, porque si el esfuerzo que hacemos genéticamente para llevar un animal a la puerta de origen es el que es, y luego se nos caen tanto porcentaje de animales, simplemente, como alguien dijo una vez, refleja lo que hay en las explotaciones. Y o hacemos algo en las explotaciones o empezamos ya haciendo algo con esos animales que son candidatos al centro. Como dije antes, y con la colaboración de alguien del equipo, vamos, de la Universidad de León, como Francisco Marín, vendrán a Ovigen y volverá, si puede Laura, y intentaremos acordar allí con los que asistáis, hacer un programa con vuestra experiencia, sobre todo de los 3 establos, como dice Alejandro, que están haciendo ya cosas. Si eso es extrapolable al resto, pues por lo menos empezaremos a dar algún paso en algún sentido. Repito, no hay ningún establo positivo libre en ASAF, y sí lo hay en otras enfermedades. Y una cosa más, yo lo estoy hablando con la Churra, sí que le dan datos a sus ganaderos es cierto que es otra especie, otra raza y otra situación, pero sí le dan a sus ganaderos datos de las hembras positivas, la media de producción que tienen con respecto a la media del rebaño, comparan entre rebaños, y las hijas de madres positivas también la producción que dan, y ellos dicen que es evidente, que es significativo el descenso de producción de los animales positivos con respecto a los negativos. Nosotros, como tenemos positividades en algunos casos tan altas, pues no es comparable, pero en establos que están bajos igual podríamos hacerlo. Ver realmente, ahora que tenemos, y luego hablará Sandra del libro, muchos datos en el libro que podemos jugar nosotros con ellos, ver realmente si hay alguna diferencia entre los positivos y negativos. Asociando al libro nuestro los resultados de MAIDI, que hasta ahora no lo podíamos hacer. Perdona. No, simplemente que supongo que en la reunión se os comente también otros programas de control que se están aplicando en otras explotaciones con otro veterinario, que se están haciendo otras medidas también, eso pues como el uso de leche pasteurizada. Y bueno, para que veáis un poco también qué resultados están obteniendo ellos. ¿Habéis visto que haya una relación entre el aumento de células somáticas, recuento, con la enfermedad sin que realmente se produzca? Porque nosotros los ganaderos nos empeñamos en hacer, bueno, pues en bajar el número de células somáticas, no hay forma.
y resulta que viene relacionado con la enfermedad. El incremento de células somáticas generalmente se relaciona más con enfermedades bacterianas, pero bueno, está claro que una enfermedad como el Maidimigisna produce mayor descamación de células y sí que hay algo de subida de células somáticas, pero no es tan significativa como puedes tener en una mamitis de origen bacteriano. No. Lo que va a producir es que haya menos producción de leche, porque se produce una induración de toda la mama, pero esa leche prácticamente no va a presentar alteraciones. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Habrá una segunda parte. Muchísimas gracias, Laura, y vamos a continuar con la siguiente charla. Gracias.